Nosotras dos, las hijas mayores, dudábamos entre la idea de tejer una pulsera con esas flores que llaman maravillas y cuyos colores rojo, naranja y blanco nos encandilaban, o trazar con una piedra sobre la tierra humedecida la figura de un bebeleche. Cándida casi siempre se decidía por recoger los pequeños conos del eucalipto y aspirar otra vez su mínimo olor de madera, mientras yo elegía abrazar a uno de los árboles que, plantados en medio del patio de la vecindad, eran mis grandes refugios en el calor del mediodía. Ninguna de las dos éramos ajenas al trabajo de nuestra madre, al cocimiento del maíz en el fogón de leños, el refriego del nixtamal, ni su molienda en el metate. Nos correspondía lavar los trastes, acarrear cubetas de agua a la cocina, desde la llave que estaba a la entrada de la vecindad, y también nos turnábamos la tarea de barrer el cuarto con la escoba de popotes. Pero las tardes eran nuestras, y mientras nuestra hermana pequeña dormía, nosotras éramos dueñas del patio, propietarias de los grandes eucaliptos, cuyos macizos troncos hundían sus raíces en la tierra, buscando los veneros del manantial de Ojo Caliente. Qué altísimas se extendían sus ramas hacia lo azul. Yo todavía me sueño contemplando sus gruesos ramajes, mientras las hojas afiladas del árbol van cayendo a la tierra desde un horizonte limpio de nubes. Aún puedo evocar la agradable sensación que me producía después de haber sufrido fuertes calenturas por alguna dolencia de la infancia, tomar un baño con un cocimiento de esas hojas en una tina que nuestra madre colocaba en medio del cuarto. La última vez que te recuerdo en la casa, tú también gozabas del agua caliente y olorosa. Tenías 3 años y acababas de salir de una enfermedad que te tuvo en cama por varios días, dejándote roja y acalenturada. Quizás tengas que reconocer que se te cuidó y se te quiso todo lo que pudimos, pero también estaban tus padrinos de bautismo. Teresa, una mujer flaca y morena que estaba casada con don Guillermo, un señor que en aquel tiempo trabajaba como superintendente de los talleres de los ferrocarriles. Ellos te llevaron con el médico y después llegaron un poco alterados, repitiendo que las palabras del doctor fueron que la niña había estado grave, en peligro de morir. Una exageración, desde luego, porque tú después de la enfermedad seguiste correteando por el patio como si nunca hubieras estado enferma. Ya sé que no son de tu agrado estas referencias tan puntuales al pasado. Alguna vez me dijiste que vagamente recordabas a Leonor arrodillada frente al metate y sin hacerte caso cuando le pedías un dulce o un juguete. Yo te digo que nuestra madre te quería, pero que siempre estaba muy ocupada haciendo labores del hogar y cuidando de nosotras. No sé si recuerdes que de la hilera de cocinas en la vecindad emanaba una modesta dignidad. Eran cocinas de paredes recubiertas de un humo negrísimo y espeso. Había algunas más humeadas que otras. La de doña Cleofas, por ejemplo, se podía llevar un trofeo, pues había algo victorioso colgando de las oscuras formaciones arraigadas en las vigas del techo. En cambio, la de ella, nuestra madre, estaba relativamente limpia de humo, a pesar que ésta diariamente cocinaban tortillas en el fogón de leña. Eso sí, todas las dueñas de las cocinas eran grandes torteadoras. Habían venido cargando con el oficio desde sus lugares de nacimiento, allá en Santa María, la de en medio. Se lo habían traído junto con los metates de piedra y las macetas de sus huertos, porque no dejaron morir la costumbre de curarse con la ruda, los dolores de estómago, con el estafiate, la bilis, y tampoco abandonaron la manía de ponerse chiqueadores de malva en las sienes. Nunca dejaron de ponerse en las manos de Dios,
para cualquier cosa. En cambio, para ellas, los médicos tenían la mala fama de conocer poco las dolencias del cuerpo y de cobrar mucho dinero. Un dinero que no tenían. En parte, por eso se habían salido de los lugares de nacimiento. Por eso se vinieron hasta el barrio de la Estación buscando la sobrevivencia. Arribaron a la vecindad de La Purísima, propiedad de Libradita, una de las primas de Cesárea. Sabemos que venían huyendo del año del hambre y otros 1000 infortunios. Allá en sus pequeñas comunidades, los niños se les morían por falta de medicamentos y los que sobrevivían no iban a la escuela. Pues ellas, que creían todo lo que oían en misa los domingos, habían escuchado decir a los padrecitos que estaba prohibido mandar a sus chiquillos a la escuela socialista. Pero más que nada, les habían caído encima los años de sequía, los meses de desamparo, los días de interminable soledad, pues los maridos se les habían ido de braceros, o se les habían muerto, como el de Leonor, el campesino José Carmen, a quien se le complicó la congestión alcohólica con la neumonía. Llegaron aquí, al barrio de La Purísima, a este sitio que ha tenido desde hace muchos años vocación de encuentro, disposición de tianguis, de gente que se reúne a vender y comprar, a gritar y escuchar lo gritado. Baratas y caladas las papayas, pásele marchandita, jitomates a peso la pila. Así crecimos nosotras, al principio inmersas en el olor de humo de las cocinas, después distanciadas del olor de petróleo de los aparatos en las noches, cuando ellas, las abuelas, las tías, las primas, encendían las lámparas con sus flamitas amarillo-naranja y todos los chiquillos nos juntábamos en las cocinas a oler primero y a saborear después el té de limón y los tacos de frijoles de la olla. Mientras ellas desgranaban sus historias, las de los aparecidos, la de Jonás y la ballena, y sobre todo el relato de Noé, de su gran barco, y de cómo todos los que estaban allí se salvaron del diluvio, como nosotros. Yo imagino que contaban esta última historia con lágrimas escondidas detrás de los párpados bajos, porque cuando las mujeres narraban las calamidades que vivieron allá en sus ranchitos, donde habían nacido, daban gracias a Dios de estar aquí. Ella, nuestra madre, rara vez hablaba de la muerte de sus 2 hijos, Nicolás y María. Decía que murieron de viruela, ya grandecitos, y había en su última frase un rescoldo de rebeldía que matizaba su resignada tristeza. Cándida también murió joven. Tú y yo sobrevivimos, Teresa. Teresa, con su voz chillona, decía a quien la quisiera escuchar por todo el barrio que tú tenías salud gracias a ella y a su esposo, porque ellos te habían llevado a tiempo con el médico. Nosotros, los que casi nos tapábamos los oídos para no escucharla, juzgábamos que todo lo que decía sonaba horrible, pero allí estaba yo para desmentirla. Yo que seguía adelante sin doctores, me aferré a la vida porque opuse una terca resistencia a la callada resignación de mi madre y el coraje impotente de todos los parientes cuando sus padrinos se quedaron contigo. Aquí, en un cuaderno que conservo desde hace muchos años, tengo una muestra de lo que te digo. Escribí varias veces y en todas direcciones tu nombre, unas con tu apellido Cornejo y otras más con el apellido Perry. Los garrapateé tantas veces como pude, mientras que las letras se confundieron unas sobre otras y ya no se distinguió nada claramente. De lejos, esa página se puede ver como un amasijo de grafías, una imagen tan confusa como quedó la relación entre nosotros. Porque al principio tú eras tanto de ellos como de nosotros, es decir, pasabas unas horas allá en su casa, situada en el mismo barrio, cuadras más adelante, en una zona de viviendas de chalet a la entrada y piso de mosaico, y otras a la vecindad,
descalza, jugando el bebe leche y las canicas. Poco a poco te fuiste haciendo diferente. Te fueron haciendo distinta. Te compraban vestidos amplios y esponjados, que Teresa almidonaba, y te prohibieron ensuciarte con tierra. Un día te llevaron con ellos a la playa. Iban a ir en tren y le trajeron a Leonor, como tú empezaste a decirle, un escrito para que lo firmara. Según dijeron, era el permiso para que pudieran marchar ellos en el viaje. En ese tiempo yo ya estaba casada, y todas estas historias me llegaron por las pláticas de los parientes y de las amigas, de la gente de la vecindad. Me dijeron que una madrugada tocaste a la puerta del cuarto de Leonor y que pediste asilo. Tenías 15 años. Y dicen que habías pasado la primera noche con tu novio. No sé bien si lo escuché, pero yo he conjeturado muchas veces sobre esa noche. Te imagino con tu uniforme de estudiante normalista, porque estudiabas para maestra, pues ellos, tus padrinos, te pagaban las colegiaturas en la escuela normal para señoritas. Una escuela donde yo había soñado entrar. Pero nunca pude, tú lo sabes, había que trabajar, y desde que salí de la primaria busqué apoyar a la economía familiar trabajando como dependienta en una tienda de abarrotes. Pero tú ibas a la normal y ya te había dado ilusión pasear con tu novio, tomada de la mano por las calles del centro de la ciudad, lo cual era un atrevimiento, pero no tanto como la fantasía que tuviste de irte a bañar con él a los baños de los Arquitos, que no por nada se llaman placeres. Eras una muchacha alocada, pero también miedosa, y te dio pavor, supongo, llegar de noche con el uniforme todo humedecido, porque no llevabas otra ropa para cambiarte. El caso es que fuiste a buscar apoyo a la vecindad, allá con Leonor, que era tan bondadosa y comprensiva como un pan de Dios. Perdón. Habías huido de la mirada feroz de Teresa y de los ojos melancólicos de don Guillermo. Estabas en el centro de la pequeña habitación, apenas alumbrada por la indecisa luz del aparato de petróleo, y las mujeres de la casa te miraban asombradas preguntándose qué iba a pasar contigo. Pero llegó Teresa y con su habitual protagonismo zanjó de tajo el asunto con un "no será la primera ni la última". Usó toda su palabrería para convencerte de que estabas mejor con ellos y te jaló otra vez para la casa que tenía el chalet a la entrada. ¿Qué pasó aquella noche? Tú debes saberlo, porque después de seguir a tu madrina, te convertiste definitivamente en otra persona.